Hola chicos, vamos a empezar con sucesiones y lo primero que vamos a hacer es tener una idea intuitiva de lo que es una sucesión. Entonces, si os fijáis en los ejemplos que os he puesto, una sucesión es una serie de números ordenados. Y esa serie de números ordenados va a tener que cumplir una ley. Eso quiere decir que yo, para averiguar cómo continúa la serie, tengo que averiguar qué está pasando aquí. Entonces vamos a reflexionar cada uno de los tres ejemplos y vamos a ver cómo se continuaría la serie como primer paso. Entonces, si nos fijamos en el primero de los ejemplos, tengo 3, 6, 12, 24. Entonces, si pienso qué pasa cuando paso del 3 al 6, se me puede ocurrir que he multiplicado ese número por 2. Y si voy del 6 al 12, pues he vuelto a multiplicar ese número por 2. Y así sucesivamente. Y si voy del 12 al 24, multiplico por 2. Y con esto ya he averiguado lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, una vez que averiguo lo que está ocurriendo, ya podría continuar la serie. Si multiplico 24 por 2 tendríamos 48 y así sucesivamente. Vamos a ver un segundo ejemplo. En mi segundo ejemplo tengo 3, 1, menos 1, menos 3. Bueno, nos fijamos aquí que la serie va disminuyendo. Y si la serie disminuye, lo que tengo que pensar es qué hago para pasar de un término al siguiente. Si me fijo, para pasar de 3 a 1 le voy quitando 2, por tanto resto 2. Para pasar de 1 a menos 1 le quito otros 2. Para pasar de menos 1 a menos 3 le quito otros 2 y así sucesivamente. Entonces ya hemos hecho lo primero más importante, que era encontrar la ley que cumplen para poder continuar la serie. Una vez que tengo claro la ley que cumplen, ya puedo continuar mi serie. Si a menos 3 le quito 2, el siguiente número sería menos 5. Y así sucesivamente. Vamos a ver el último de los ejemplos y el último de los ejemplos, si os fijáis, no parece tan obvio. Vamos a ver qué ideas se nos ocurren. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que para pasar de 2 a 1 divido entre 2, pero luego si quiero pasar de 1 a 3 a 2 tercios, ya no se me cumple dividir entre 2. Entonces, la norma tiene que ser algo que se cumpla en todos los pasos y así podremos averiguar la sucesión, si no, no podremos averiguarla. Pero nos podemos fijar en que en esta sucesión hay fracciones, hay unos números en fracción y otros no. Y entonces vamos a fijarnos si hay algo en las fracciones que nos llama la atención. Si nos fijamos en el denominador tengo 3, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 5, no me cuadra mucho. Pero si me fijo en el numerador, tengo 2, 1, 2. Entonces, vamos a manipular esto lo primero para ver si consigo tener algo más lógico. Entonces, como arriba tengo doses, si yo aquí multiplico por 2 arriba y abajo, ya voy a conseguir denominadores con 2. Vamos a cambiar, por tanto, este número y lo ponemos como 2 cuartos. Copiamos el siguiente, que sería 2 quintos, y copiamos el anterior, que sería 2 tercios. Si me sigo fijando en la sucesión, estos dos primeros términos de la sucesión no están en fracción y ya todos los demás los he puesto en fracción y además cumplen que la parte de arriba es un 2. ¿Cómo convierto el 1 en una fracción que arriba haya un 2? Pues multiplicando por 2 y dividiendo entre 2. Entonces vamos a cambiar el 1 por 2 partido de 2. ¿Y el 2 cómo lo convierto en fracción y que arriba haya un 2? Pues simplemente partiéndolo de 1. 2 partido de 1. Bueno, una vez que hemos tuneado nuestra sucesión, ahora ya nos queda algo mucho más reconocible. Si nos fijamos, la parte de arriba de todos nuestros términos es 2 y la parte de abajo son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la parte de arriba no le hago nada. Cuando yo opero, la parte de arriba la dejo como está, el siguiente término va a ser un 2 y a la parte de abajo le voy añadiendo 1. Entonces, o voy siguiendo los números naturales. Detrás del 5 va el 6. Bien, con esto ya hemos cerrado la primera parte, que es cuál es la idea intuitiva de una sucesión. Y ahora podremos definir de forma más general qué es una sucesión. Vamos a dar a la sucesión el nombre A sub n. La n quiere decir que vamos sustituyendo cada posición por su valor natural. Quiere decir, el primer término, que en este caso sería el 3, es la posición 1. El segundo término, A2, es la posición 2 y vale 6. El tercer término, A3, es la posición 3 y vale 12.
Cuando nos dan una sucesión, bien nos pueden dar la sucesión como los valores ordenados, nos estarían dando esto, o nos pueden dar el término general de la sucesión. Os he añadido aquí los términos generales de las 3 sucesiones del ejemplo. La primera de las sucesiones, que es 3, 6, 12, 24, correspondería con este término general, que es a n, la sucesión va a ser igual a 3 por 2 elevado a n menos 1. En este vídeo no voy a explicar cómo sacar los términos generales, ya que es temario de tercero, pero sí lo explicaré en otro momento. El segundo ejemplo que tenemos sería el término general de la segunda de mis sucesiones. Entonces, el término general sería multiplicar por menos 2 a n y sumarle 5. Y el tercero de los términos generales, o la tercera sucesión, tendría como término general 2 partido de n. Bueno, como os he dicho, no os voy a explicar cómo te dan los términos generales, pero sí os voy a demostrar que con estos términos generales podríamos calcular cualquier término. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el término que ocuparía el lugar 4, el término 4, que ya lo tenéis en todas las sucesiones, y así comprobamos que sí se cumple cada una de las normas que he puesto para obtener el cuarto término. Entonces, donde pone a n, pondríamos a 4, lo que significa que sustituimos el valor de n por 4. Entonces esto sería igual a 3 por 2 elevado a 4 menos 1. Esto sería 3 por 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 es 8 y 3 por 8 es 24. Por tanto, el término 4 vale 24. Como comprobáis, se cumple que el término 4 vale 24. Vamos ahora con el segundo ejemplo, la segunda sucesión, y vamos a hacer lo mismo, comprobar que se cumple. Si yo quiero calcular el término que está en la cuarta posición, en el cuarto lugar, lo único que tengo que hacer es sustituir la n por 4. Y este sería el cuarto término. Por tanto, sería menos 2 por 4 más 5. Menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8 más 5 es menos 3. Y efectivamente se nos cumple que el cuarto término vale menos 3. Y vamos a ver el último de los ejemplos que también se cumple. Y de este modo os enseño cómo calcular cualquier término en una sucesión, cuando nos la dan en forma general. Vamos a calcular igualmente el término cuarto de la tercera de mis sucesiones, y es sustituir la n por 4. Por tanto, sería 2 partido de 4, que si simplificamos la fracción es 1 partido de 2. Y nuevamente el término cuarto coincide con lo que hemos calculado. Bueno, espero que a modo introductorio os haya quedado claro los conceptos de una sucesión. Ahora vamos a ver algunas propiedades, también de modo intuitivo, y más adelante las veremos utilizando matemáticas más formales. Entonces, vamos a empezar por qué es la acotación. Vamos a decir que una sucesión está acotada si está acotada inferior y superiormente. ¿Qué significa que esté acotada inferiormente? Pues quiere decir que hay un valor mínimo y por debajo de ese valor no hay ningún término de la sucesión. ¿Y qué quiere decir que esté acotada superiormente? Pues que hay un valor máximo y no va a haber ningún valor de la sucesión por encima de ese valor. Bien, pues viendo esto, lo que vamos a ver es en los 3 ejemplos de manera intuitiva si podemos deducir esto. El modo más fácil de hacerlo es intentar representar estos números en la recta real. En la primera línea que he dibujado vamos a representar la primera de nuestras sucesiones. Entonces, si tomamos el 0 como referencia, vamos a suponer que aquí está el 0. No lo voy a hacer a escala porque no me cabría. Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí el 3, el 6, el 12, más o menos como el doble, el 24 y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, los valores cada vez se alejan más en esta línea recta y parece que nunca van a llegar a un número final. Entonces, podríamos decir que se alejan hacia el infinito. Si se alejan hacia el infinito, quiere decir que no va a haber una cota superior, porque no va a haber un número mayor que todos los números de la secuencia. El mayor número va a ser infinito, y infinito no es un número. Si nos fijamos en la cota inferior, nuestra sucesión empieza en 3
y no hay nada por debajo de 3, por tanto el 3 representaría una cota inferior. Y no tendríamos cota superior, por tanto esta función no estaría acotada. O solo estaría acotada inferiormente por 3. Vamos a ver ahora la segunda de nuestras sucesiones. En la segunda de nuestras sucesiones tenemos 3, 1, menos 1, menos 3, así que vamos hacia números negativos. Como vamos hacia números negativos, pues vamos a poner el 0 más hacia la derecha y dibujamos hacia el otro lado. El primer número sería el 3, pues vamos a situar aquí el 3, este sería mi primer término, mi segundo término sería A, el término 2 sería 1, el término 3 sería menos 1, el término 4 sería menos 3, y parece que vamos a ir poniendo términos en esta dirección, y los términos cada vez van a ser más grandes en negativo. Si los términos son cada vez más grandes en negativo, nos estamos acercando hacia menos infinito. ¿Qué significa esto? Que no va a haber un número mínimo que nos limite la sucesión. Por tanto, como no va a haber ese número mínimo, no va a estar acotada inferiormente. Pero, al igual que la anterior, sí está acotada superiormente, porque el término 3 es el primero que aparece y ningún valor mayor que 3 va a aparecer en nuestra sucesión. Por tanto, el 3 representaría una cota superior. Espero que esté quedando claro con el ejemplo de la recta real. En este caso tampoco estaría acotada, o diríamos que no está acotada, o que solo está acotada superiormente por el término 3. Su cota superior sería 3. Si nos fijamos ahora en la última de las sucesiones que tenemos, para que nos sea más fácil, vamos a expresar de manera decimal los términos que aparecen en forma de fracción. Primero, entonces, si tenemos 2 tercios es 0,66, un medio es 0,5, 2 quintos es 0,4, y podríamos seguir sacando términos. El siguiente término sería 2 partido de 6, que sería 0,33. El siguiente término sería 2 partido de 7, que sería 0,28. Bueno, entonces esto ya nos va a dar una idea intuitiva de lo que está pasando aquí. Vamos a representarlo en la recta y a ver si nos queda claro. Situamos el 0. El primer término es 2. Vamos a poner aquí el 1 y el 2. Doy un poco de espacio porque como tengo términos decimales, para que sea más fácil representar. El primer término es 2, que sería el A1. El segundo término es 1, que es el A2. El tercer término es 2 tercios, que es 0,6, que es un poquito más de 0,5. O sea, aquí estaría el tercer término. El cuarto término, un medio. Aquí estaría el cuarto término. El quinto término, 2 quintos, que es 0,4, que estaría un poco más para acá. El sexto término, 2 sextos, que es 0,33, que estaría un poquito más para acá. El séptimo término, 0,28, un poquito más para acá. Bueno, y si nos fijamos, lo que nos está pasando es que las distancias se nos están acortando. Empezábamos por una distancia muy grande y las distancias son cada vez más pequeñas. Y otra cosa que nos podemos fijar en nuestra sucesión es que nuestra sucesión era 2 partido de un número natural. Por tanto, nuestra sucesión nunca va a ser negativa. Así que nuestra sucesión se va a acercar a 0, pero nunca va a tomar valores por debajo de 0. Por tanto, como nunca va a tomar valores por debajo de 0, ahí no va a haber sucesión. Entonces podríamos decir que el 0 va a representar una cota inferior, porque los valores se van a acercar al 0, pero nunca van a pasar de 0. Y en este caso, el 2, tampoco tenemos ningún valor por encima de 2, porque el primer valor es 2 y van disminuyendo. Por tanto, el 2 va a representar una cota superior. Esta función sí estaría acotada por 0 y 2. Entonces, la única sucesión que tenemos acotada sería la última. Esto es un modo intuitivo de entender acotación. Más adelante, cuando aprendamos a hacer límites, lo resolveremos, o la acotación se interpreta como hacia dónde se aproximan, que es el concepto de límite.
Vamos a ver ahora la última de las propiedades referentes a sucesiones y sería la monotonía. Vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar entender la monotonía desde un modo intuitivo. Entonces, cuando hablamos de monotonía nos referimos a si una función crece o decrece. A simple vista es un término sencillo, pero vamos a incluir dos conceptos previos. El primero de los conceptos que vamos a incluir es cuando tenemos una sucesión, cada término era A1, A2, A3, así sucesivamente. Entonces, un término cualquiera de la sucesión lo vamos a llamar AN, que sería el término 10, el término 12, el término 15. Si yo quiero decir el término siguiente a n, pondría a n más 1. Entonces vamos a quedarnos con el concepto de an como un término de la sucesión y an más 1 el término siguiente para definir de un modo más formal lo que es la monotonía. Entonces la monotonía es si una función crece o decrece. Entonces una función crece cuando el término siguiente siempre es mayor o igual que an, que el término anterior. Si ponemos el igual, sería que la función crece. Si es estrictamente creciente, no pondríamos el igual. Estrictamente creciente quiere decir que siempre crece, o sea que el siguiente término siempre va a ser más grande que el anterior, que no pueden ser iguales en ningún momento. Y una función decrece cuando el término siguiente es menor que el término anterior. Si yo tengo las siguientes sucesiones como los ejemplos, pues lo que vamos a ver es si se cumple estas propiedades. Es bastante intuitivo y es fácil de deducirlo de manera intuitiva. Empezamos por la primera de las sucesiones como antes, y si me fijo en mi sucesión, el primer término es 3, el segundo término es 6, el tercer término es 12 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo voy de un término al siguiente, siempre es mayor. El término 6 es mayor que 3, el término 12 es mayor que 6, por tanto esta función es creciente. Y yo podría decir que todos los términos son mayores que el anterior, lo que significaría que es estrictamente creciente. Vamos a ver la segunda de mis sucesiones. La segunda de mis sucesiones era 3, 1, menos 1, menos 3, pues hacemos la misma reflexión. El primer término es 3, el segundo término es 1, 1 es más pequeño que 3, el tercer término es menos 1 es más pequeño que 1, el cuarto término es menos 3, entonces se ve claramente que la sucesión va disminuyendo su valor, por tanto va a ser decreciente. Y todos los términos son menores que el anterior, por tanto es estrictamente decreciente. Cada término es más pequeño que el anterior. Y vamos a ver por último la última de nuestras sucesiones. Y hacemos la misma reflexión. Si yo me fijo en los términos y lo ponemos en forma decimal como antes para que quede más claro, o sea más fácil, el primer término es 2, el siguiente término, el segundo término es 1, es más pequeño que 2, el tercer término es 2 tercios, que era 0,66, que es más pequeño que 1, el cuarto término es un medio, que es 0,5, que es más pequeño que 0,6. Bueno, pues también se aprecia perfectamente que la sucesión va disminuyendo. Como el valor va disminuyendo, cada término es menor que el término anterior. Por tanto, esta sucesión también es estrictamente decreciente.